Bendiciones, bendiciones. Somos Iglesia de Cristo Caminando en Fe Inc. Aquí en la ciudad de Arlington, Texas. Sean todos bienvenidos. Amén. Sean todos bienvenidos en esta tarde hermosa en la cual vamos a compartir de la palabra del Señor. Amén. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora vamos a compartir un tema. Conoce tu llamado. Texto base, Efesios 4, 11, 12. Amén. Conoce tu llamado. Estamos bajo el tema Conoce tu llamado. Y vamos a compartir el texto base, Efesios 4, 11, 12. Y dice así: y él mismo constituyó a ser unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Oramos. Padre que estás en gloria, venimos delante de tu presencia, delante del trono de tu gracia, Señor, de donde viene el oportuno socorro. Padre, nuestra dependencia está en ti, Señor. Dependemos totalmente de ti, Padre. En esta tarde nos ponemos, Señor, de acuerdo con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, y venimos, Señor, declarando, Padre, que tú tomas el control, que tú, Señor, enseñas, Padre, a cada uno de nosotros a través, Señor, de este mensaje. Vamos a recibir respuestas, Señor. Vamos a recibir, Señor, esas respuestas, esas preguntas, Padre, que teníamos, Padre, van a ser contestadas ahora. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, venimos poniendo nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras debilidades delante de ti, y que seas tú removiendo todo, Padre, allí, tras las pantallas, allí, Señor, en las plataformas donde estamos, Señor, transmitiendo ahora y donde nos verán más tarde, Señor, a través de las naciones. Padre, ponemos todo en tus manos, bendito Dios. Limpiamos los aires en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Limpiamos los aires, bendito Dios. Atamos todo hombre fuerte que estuviese operando en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Atamos todo principado, potestad, hueste y gobernador que se mueven en los aires en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y nos ponemos de acuerdo para que tú hables, Señor, a tu pueblo. Habla mi vida, habla a tu pueblo, Señor, lo que de gracia tú nos has dado de gracia lo vamos a compartir. Nos consideramos unos vasos de barro, Señor, usados para la gloria de tu nombre. Y te damos gracias, bendito Dios, porque sé, Señor, que tú tienes palabras, Señor, en este día. Padre, bendecimos, Señor, a tu pueblo ahí donde estás, Señor. Bendecimos a todos y cada uno con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y declaramos, Señor, declaramos que tú, Señor, darás, Señor, a cada uno la porción, Padre. Cada uno que tome la porción, Padre, que tú darás, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Una vez más, Efesios 4, 11, 12, y la palabra del Señor se lee para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, Él mismo, Jesucristo, Él mismo constituyó a unos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Así de que vamos a ver aquí 5 ministerios. Vamos a tocar los 3 puntos. Son 3 puntos que vamos a tocar en este tema, Conoce tu llamado. Y vemos cómo Jesucristo, aquí en este libro de Efesios 4, 11, 12, nos dice que Él constituyó primero apóstoles, segundo profetas, tercero evangelistas, cuarto pastores y quinto maestros. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué levantó los ministerios? ¿Para qué levantó los ministerios Jesucristo? Los levantó para que sea edificado el cuerpo. ¿Cómo nosotros vamos a ser edificados? ¿Cómo nosotros vamos a ser edificados? Por medio de los 5 ministerios vamos a ser edificados. Amén. Punto número 1. El llamado es irrevocable. El llamado es irrevocable. Santo aleluya. Para ello vamos a ir a Romanos 11, 29. Y dice la palabra, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Santo aleluya. Bajo el tema Conoce tu llamado.
primer punto, el llamado es irrevocable. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Nadie puede mover lo que Jesucristo a través de Efesios 4, 11, 12 constituyó, los 5 ministerios. Él constituyó primero apóstoles, segundo profetas, tercero evangelistas, cuarto pastores, quinto maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar la obra del ministerio y edificar el cuerpo de Cristo. Nosotros vamos a ser edificados por los 5 ministerios. En esta tarde tocaremos 3 puntos y el primer punto que estamos tocando es el llamado es irrevocable. Romanos 11, 29, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Significado de irrevocable es que no se puede revocar o anular. Lo que Jesucristo decretó a través de Efesios no se puede invalidar, no se puede revocar, no se puede anular. Dios levantó desde el Antiguo Testamento a sus siervos. Nosotros vemos que Él levantó porque desde el Antiguo Testamento vemos todo que viene a través de un nivel profético. Vemos que todo viene moviéndose a través de lo profético. Todo lo que se dijo antes se fue cumpliendo en el Nuevo Testamento y ahora en día se mueve todo a través del llamado. El llamado es irrevocable. ¿Por qué el llamado es irrevocable? Porque Jesucristo fue el que llamó. Jesucristo fue el que dio a ser. Fue el que constituyó, Él mismo constituyó. ¿Para qué? Para que nosotros estemos siendo edificados. ¿Cómo nosotros vamos a ser edificados? ¿Cómo nosotros vamos a ser levantados? ¿Cómo nosotros vamos a declarar el reino de los cielos? Ese reino que fue establecido a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo nosotros vamos a decir que nosotros vamos a invalidar el llamado? Mire, ejemplo, Abraham, Moisés y David. Moisés fue llamado de en medio de una zarza. Usted se recuerda que dice la palabra que ahí estaba la zarza que ardía y allí fue llamado Moisés. David estaba pastoreando el rebaño de su padre. Dice que él estaba pastoreando el rebaño cuando él fue llamado por Dios. Él estaba pastoreando un rebaño, santo aleluya, y él es llamado por Dios. Moisés llamado en medio de la zarza. En medio de esa zarza que ardía fue llamado Moisés. David fue llamado donde él estaba allí pastoreando un rebaño de ovejas, donde él era el líder, donde él era el anfitrión, donde él era el pastor de estas ovejas. Y él lidiaba, dice la palabra del Señor, que si un lobo venía y quería arrebatar una de sus ovejas, dice que él peleó con el oso, con el león, dice la palabra, y lo venció cuidando su rebaño. El llamado es irrevocable porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Santo aleluya. Dice la palabra del Señor que fue llamado, Moisés fue llamado para liberar al pueblo en cautiverio. David fue levantado como un sucesor. Usted sabe que Saúl fue quitado. Dice la palabra del Señor que el pueblo pedía un rey. El pueblo pedía un rey. Y Dios, como vio que el pueblo estaba clamando por un rey, pone a Saúl. Pero en sustitución de Saúl, y usted ya sabe lo que pasó con Saúl, vino David. David vino para establecer el reino de Dios. David vino para dar cumplimiento, amén, levantando también Dios así a su hijo Salomón, santo aleluya, amén. Y entonces vemos cómo estos dos personajes, Moisés y David, me enfoco más en ellos porque Moisés fue llamado en medio de la zarza. David fue llamado entre medio de esas ovejas que él pastoreaba. ¿Para qué? Moisés llamado para liderar, para sacar el pueblo de Israel de casa de servidumbre, de mano de Faraón, de esclavitud. Y David para dar esa promesa que nosotros todavía estamos moviéndolos en esa promesa. Éxodo 3:4. Cuando el Señor vio que se acercaba, y estamos hablando de Moisés, para mirar, Dios lo llamó en medio de la zarza. Santo aleluya. De allí de en medio de esa zarza, Dios llama a Moisés, santo aleluya. ¿Para qué lo llama a Moisés? Y usted sabe que llamó a Moisés para que liderara y para que sacara el
pueblo de esclavitud y lo llevara por el desierto. Dice la palabra del Señor que allí el Señor trató con su pueblo. Dice que no le faltó nada. Dice que una columna de nube venía con ellos y una columna de fuego. Envió maná del cielo, codornices, agua de la peña, del pedernal, santo, aleluya. Y así es de que vamos a leer esta palabra cuando dice la palabra que llamó a Moisés. Por eso el primer punto, el llamado es irrevocable, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. ¿Cómo nosotros vamos a invalidar el llamamiento de Dios? Mira lo que dice Éxodo 3 y lo vamos a leer al 12. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevando las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque a causa de la zarza que no se quema. Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios. Mire, por eso, primer punto, llamado de Dios, santo, aleluya. Viendo Jehová que iba a ver, le llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien ha visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, porque he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, y los lugares del cananeo, del geteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. Santo, aleluya. Santo, aleluya. Mire, de aquí fue llamado Moisés. El llamamiento es irrevocable. El llamamiento es irrevocable. El llamado es irrevocable. ¿Por qué? Porque los dones y el llamamiento son irrevocables. Santo, aleluya. Mire, David era un pastor de ovejas de su padre Isaí, y Dios envía a Samuel para que lo ungiera como rey. Santo, aleluya. Ahí lo manda, santo, aleluya. Ahí manda el Señor, manda a Samuel para que lo unja como rey, y él estaba cuidando las ovejas, cuidando esas ovejas de su padre. Santo, aleluya. Lee la palabra para ir aquí directamente para compartir de dónde fue llamado David. Santo, aleluya. Primera de Samuel 16, 1 al 13. Santo, aleluya. Y dice así: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Llamado. De sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio al Señor he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Santo, aleluya. Oh, mi alma bendice al Dios vivo. Santo, aleluya. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibir con miedo y dijeron: especifica tu venida. Él respondió: si vengo a ofrecer sacrificio al Señor, a los sacrificios, venir tú también conmigo al sacrificio, y sacrificando él. Amén, santo, aleluya. Y respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio al Señor.
ahí estaba poniendo por obra el consejo que el Señor había dado, santo aleluya. Y él sí dijo, vengo a ofrecer sacrificio, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y a Isaí también llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vino a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido, santo aleluya. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a su grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque el Señor no mira lo que el hombre ve, sino lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. Así de que el llamado es irrevocable. El llamado es irrevocable. Por eso cuando fue llamado David, aquí vemos todo y trasciende la palabra y vemos cómo el Señor manda a Samuel para que unja. Santo aleluya. Y vemos, dice, y Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió en medio de sus hermanos a David. Y desde ese día el Espíritu, santo aleluya, desde ese día el Espíritu del Señor vino sobre David. El Espíritu del Señor vino sobre David. Santo aleluya, llamado y ungido. Y no solo llamado, sino también ungido. Y el Espíritu del Señor descendió con poder, santo aleluya, sobre David. Vino con poder sobre David. Santo aleluya. Dice la palabra del Señor que también en el Nuevo Testamento, Hechos 9, vemos cuando Dios llama a un Saulo para levantarlo como apóstol Pablo. Santo aleluya. Camino a Damasco, dice la palabra del Señor que él iba después de una tripulca, después de él hacer cosas en contra de los hijos de Dios. Él iba camino a Damasco. Pero ¿qué sucedió camino a Damasco? Llamado. Jesús lo llama. Jesús lo toma, Jesús lo llama. Y Jesús hace esto con Saulo. Quita su vista. Quita su vista, dice la palabra del Señor, porque él dijo, instrumento me es este escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Vemos tres personajes, dos del Antiguo Testamento que nos enfocamos más, Moisés y David, y en el Nuevo Testamento vemos a un Saulo de Tarso que Dios lo llama con llamamiento apostólico. Dios lo levanta con un llamado apostólico y viene a ser el apóstol Pablo. Y él lleva palabra a los gentiles, lleva palabra a los reyes y a los hijos de Israel. Santo aleluya. Mi alma bendice al Dios vivo. Vemos cómo en este primer punto del llamado, el llamado es irrevocable. El llamado es irrevocable. Por lo tanto, si nosotros estamos bajo el llamado, nosotros no tenemos que preocuparnos. Si nosotros estamos bajo el llamado, no tenemos que preocuparnos. ¿Por qué nos vamos a preocupar tú y yo si nosotros estamos bajo el llamado? La preocupación que debe de haber en nosotros es si no estamos bajo el llamado. Por eso el tema de hoy es conoce tu llamado. Conoce tu llamado. Punto número 1, el llamado es irrevocable. Porque ¿dónde estaba Moisés? ¿Dónde estaba Moisés cuando Dios lo llama? ¿Dónde estaba David cuando Dios lo llama? Santo aleluya. ¿Dónde ellos estaban? ¿Dónde ellos estaban? Cada uno conforme a su oficio estaban casi en la misma similitud. Uno estaba cuidando ovejas y el otro estaba cuidando también ovejas de su suegro Jetro, dice la palabra. Que eso estaba haciendo Moisés también. Él estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Cuando él llegó y vio que la zarza ardía, y de allí de en medio de esa zarza se escuchó la voz y le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde tú estás es santo. Llamado irrevocable. Luego vemos a un Saulo de Tarso
que todavía dice que salía de su semblante, de su ser, venganza en contra de los cristianos, pero Dios lo llama porque dijo: instrumento me es este para llevar la presencia de Dios a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Punto número 2, operando en tu llamado. Operando en tu llamado. Como si vimos en el punto número 1, en lo que es la estructura del encabezado, vemos los 5 ministerios. Vemos que Dios levantó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Levanta los 5 ministerios. ¿Para qué levanta los 5 ministerios? Los levanta para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué se va a levantar en el llamado un apóstol? ¿Para qué se va a levantar el llamado un profeta? ¿Por qué se va a levantar un evangelista, un pastor y un maestro? Para la edificación del cuerpo de Cristo. El llamado es irrevocable. Operando en tu llamado. Los 5 ministerios. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 12:7. Dice la palabra del Señor que Él dio dones a nosotros. A todos nos dio dones. Pero los 5 ministerios son específicos. Dice que Él dio dones, pero los 5 ministerios son específicos, aunque el apóstol y el profeta operan, la mayoría de ellos, en los 9 dones que nos habla 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno se le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Santo aleluya. A uno se le dio sabiduría, ciencia, fe, dones de sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua, interpretación de lenguas. Son 9 dones. Santo aleluya. Operando en tu llamado. ¿Cómo operas en tu llamado? ¿Cómo operas en tu llamado? Tienes que saber tu llamado. Cuando alguien te pregunta cuál es tu llamado, a través de la palabra escrita, que es la palabra logos, que es la palabra escrita, esa palabra que fue escrita para que tú y yo aprendamos, vemos que hay 9 dones en las cuales habla que viene el don de sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lengua y interpretación de lenguas. Santo aleluya. Dios te levantó en tu llamado. Si Dios te levantó en tu llamado, opera en tu llamado. Si Dios te levantó en tu llamado, opera en tu llamado. Pídele al Espíritu Santo que te revele cuál es tu llamado y opera en tu llamado. No puedes salirte de la esfera. Si tú eres un apóstol, operas en los 5 ministerios porque eres un apóstol. Y si eres un profeta, tú también operas en lo que es el pastorado, el evangelismo y el maestro. Santo aleluya. Pero también hay diversos, entre los 5 ministerios hay 5 llamados que son los fuertes, como lo habla Efesios 4:11. Pero también hay 9 dones que se han sido dados. Y esos 9 dones, hay uno de los hermanos que no tienen llamado, que no hay un llamado de apóstol, que no hay un llamado de profeta, que no hay un llamado de evangelista, que no hay un llamado de pastor, que no hay un llamado de maestro, que vemos que es el más pequeñito. No hay ese llamado, pero sí operan en los dones, de los 9 dones. Hay unos que operan en los dones de sanidades. Hay unos que operan en el don de profecía, que es un don, diferenciando en lo que es. La profecía es un don y la palabra profética es diferente. Si tú estás hablando de profecía, es un don y lo estamos viendo aquí entre los 9 dones. Dios te levantó con un llamado. Ora al Señor para que sea Él revelando tu llamado y puedas operar sin estorbo. Porque es necesario que sepas que en tu llamado y en tu manera de que tú vas a operar, vas a tener el respaldo de Dios. Si tú estás en tu llamado, tú ya le pediste la dirección al Espíritu Santo,
tú ya supiste por la manifestación del Espíritu Santo cuál es tu llamado, opera en tu llamado. Trabaja en esa área. Si tú eres un apóstol, trabaja en la área de apóstol. Tú puedes agarrar un estudio, quién es un apóstol. Si tú estás operando en el don de milagros, en el don de sanidades, operando en los dones, palabra de profecía, no te vayas a confundir, porque el enemigo viene a confundir al cuerpo de Cristo. Por eso en esta tarde, a la luz de la palabra, estamos viendo nosotros operando en tu llamado. ¿Cómo vas a operar en tu llamado? Tú no vas a querer hacer lo que el apóstol hace. El apóstol fue levantado con una asignación. Dios levantó al apóstol con una asignación. Dios levantó al profeta con una asignación. Dios levantó al evangelista con una asignación. Dios levantó al pastor con una asignación. Dios levantó al maestro con una asignación. ¿A fin de qué? ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar el cuerpo de Cristo. A fin de que el cuerpo de Cristo sea perfeccionado, el cuerpo de Cristo sea nutrido, el cuerpo de Cristo sea enseñado y entrenado para toda buena obra, y no dejarse guiar por las emociones, no dejarse guiar por lo que has escuchado, repetir lo que otras personas dicen, sino por la guianza del Espíritu Santo. Tenemos que tener éxito en lo que nosotros hagamos y todo nos saldrá bien. Una escritura dice que si Dios reparte los dones como Él quiere y da a quien Él quiere. Dones por sí mismo del Espíritu. Hay diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todo, pero cada cual se les da la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Así de que si en una congregación está un apóstol, está un profeta, está un evangelista, está un pastor, está un maestro, y están las personas que están operando en dones, en los 9 dones, o también pueden haber personas que están operando en otras áreas que no son las áreas de los 9 dones. Hay área de servicio también, pero tenemos que nosotros, como hijos de Dios, tenemos nosotros que ser diligentes, tenemos que ser sabios, tenemos que ser persistentes, tenemos que ser nosotros guiados por el Espíritu Santo para nosotros no cometer errores, porque nosotros no los vamos a levantar en una iglesia todos profetizando, todos diciendo yo soy, cuando el llamado es irrevocable, como lo tocamos en el primer punto, y operando en tu llamado, segundo punto. Y vemos cómo nosotros vamos creciendo. ¿Por qué vamos creciendo? Porque nosotros estamos enfocados en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Santo, aleluya. Podemos entender claramente que somos el cuerpo, pero que no todos operamos en el mismo. Cada quien aporta lo que se le fue entregado bajo el orden divino, porque Jesús claramente dijo en 1 Corintios 12:28, a unos puso Dios en la iglesia primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, después los que hacen milagros y después dones de sanidades y en los que ayudan en las administraciones. Amén. Entonces vamos a tocar aquí en este punto, vamos a tocar que el Señor a través de Efesios 4:11, Él levantó apóstoles y levantó profetas primero, y en segundo los maestros y los que hacen sanidades y los que ayudan en las ayudas de servicio, del servicio a Dios, independientemente cuál sea la área, pero Dios levantó para el servicio. Santo, aleluya.
¿Qué nosotros podemos entender en este momento? ¿Qué nosotros podemos entender de todo esto que estamos nosotros estudiando en esta tarde? Estamos entendiendo que el llamado es irrevocable. ¿Cómo conoces tu llamado? ¿Cómo sabes cuál es tu llamado? Cuando tú intimas con Dios, cuando tú te metes en la presencia de Dios, cuando tú le pides revelación al Espíritu Santo, cuando tú vienes delante de Él y reconoces tu humanidad, reconoces que necesitas que Él te dirija y que Él te instruya, entonces de esa manera tú vas a ir entendiendo cuál es tu llamado, cuál es el llamado por la cual Dios te llamó, cuál es la asignación que Dios te dio en tu llamado. ¿Cuál es la asignación que Dios te dio en tu llamado? Y así de esa manera nosotros vamos a estar organizados, tanto en una vida cotidiana, diaria, disciplinada, como en el llamado. Si tú eres apóstol, una vez más te lo digo, tienes que saber quién es un apóstol, tienes que saber cuál es la directriz, cuál es lo que manifiesta ese llamado, cuál es lo que fluye en ese llamado, cuál es lo que está empoderado en ese llamado. Si tú eres profeta, tú tienes que saber cuál es el don profético, cuál es la palabra profética más segura, por qué Dios te levantó, como lo dice en Jeremías 1:5, antes de que fueres formado en el vientre de tu madre, te vi y te di por profeta a las naciones. Entonces vemos cuando Dios te llamó como pastor, cuando Dios te llamó como evangelista, cuando Dios te llamó como maestro. Así de que todo nosotros tenemos que írselo pidiendo. Dice la palabra del Señor que cuando nosotros le pidamos al Señor, le pidamos y Él lo va a dar con la medida de fe que nosotros le pidamos. Muchas de las veces caminamos nosotros sin rumbo y caminamos sin dirección. Caminamos sin dirección, mis amados, mis amadas. Se lo digo con amor y temblor delante del Dios vivo, del Dios todopoderoso. Se lo digo con ese temor y ese temblor. Caminamos sin dirección. Muchas veces los adjudicamos un llamado cuando el Señor ha dado otra cosa a ti. Muchas de las veces nosotros venimos y decimos, sí, yo soy tal persona. Pero el Señor dice, yo no te llamé. Y vemos en el primer punto, cuando Dios llama a Moisés, cuando Dios llama a David, cuando Dios llama a Saulo en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, cuando Dios llama a Saulo, y así sucesivamente Dios ha llamado a cada uno. ¿Para qué los ha llamado? Para que nosotros seamos constructores, para que nosotros seamos edificadores, para que nosotros seamos porteadores, para que nosotros levantemos. Nosotros tenemos que soltar una palabra como profeta, saber discernir, saber nosotros cernir en ese cernidor espiritual, saber discernir nosotros la palabra. Y nosotros entender que si nosotros estamos en un llamado que no es el llamado en que Dios nos llevó, no va a haber respaldo. No va a haber respaldo de Dios. Vamos nosotros a decir solo pura palabrería, pero no vamos a dar una palabra que edifica. No vamos a dar una palabra que consuela. No vamos a dar una palabra que exhorta. Si estamos bajo el llamado del profeta, si estamos bajo el llamado del apóstol, no vamos a poder nosotros levantar a alguien más. No vamos a poder levantar un ministerio más, una iglesia más. No vamos a poder aconsejar a los pastores. No vamos a poder dar nada. No vamos a poder aportar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener abundancia en el corazón para nosotros aportar. Pero ¿cómo? Si nosotros sabemos distinguir nuestro llamado, si nosotros sabemos con claridad a través del Espíritu Santo cuál es el llamado, para qué Dios te levantó. Porque muchas de las veces viene un espíritu de confusión, y a través de ese espíritu de confusión viene el espíritu de adivinación, viene el espíritu de Jezabel operando en todo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros que hemos sido levantados para hacer instrucción e instruir a muchos, nosotros tenemos que tener cuidado y nosotros saber discernir a qué Dios te llamó, a qué Dios te levantó. Por eso la palabra del Señor también, y no lo tengo en mis notas, dice en el libro de los Hechos, que dice que estaban todos los profetas. Ahí dice que estaban todos reunidos los profetas
Y dice la palabra del Señor que reunidos todos los profetas, dice que oraron específicamente por alguien. Pero dice la palabra del Señor que unos se levantaron a servir las mesas, otros se levantaron a hacer esto, otros se levantaron a hacer, a cada quien operando en su llamado, pero conforme a la guianza del Espíritu Santo. Conforme a la guianza del Espíritu Santo, tú vas a poder operar en el don y vas a poderlo hacer con excelencia. ¿Por qué nos vamos a complicar nosotros? Si nosotros no tenemos la guianza del Espíritu Santo, si nosotros no somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a entrar en una confusión y en vez de ser de bendición para alguien, nosotros vamos a traer confusión, porque la palabra, dice la palabra del Señor, que la palabra profética más segura, dice en Pedro, es la palabra de verdad. La palabra profética más segura es la palabra de verdad. Entonces la palabra trae vida y no trae muerte. Cuando nosotros nos levantamos en querer operar en un don, si no se nos es dado, porque los 9 dones son dados a cada uno, porque dice que a cada uno se les es dado y se les es manifiesto conforme al Espíritu para provecho mutuo, porque en la iglesia hay un cuerpo, pero el cuerpo se va edificando. ¿Cómo los vamos edificando? Los vamos edificando a través de la palabra y a través de la revelación de la palabra. ¿Cómo se revela la palabra a mi vida? ¿Cómo yo voy a tener esos resultados de la revelación de la palabra a mi vida? Cuando yo le estoy pidiendo dirección al Señor, cuando yo le pido dirección al Espíritu Santo para que Él me indique cuál es el lugar. Aquí vamos a poner algo en lo secular. Un maestro no puede hacer la función de un oficial de policía. Un oficial de policía no puede hacer la función de un abogado. Un abogado no puede hacer la función de un gobernador. Un gobernador no puede hacer la función de un doctor. Cada quien aporta, cada quien se le ha dado manifiesto. Aquí en lo secular vemos, el abogado fue especializado para litigar y para defender cuando hay un caso que lo tiene que defender como abogado. El médico fue instruido como médico para ver y indagar acerca de la salud de las personas. Y el policía fue entrenado para cuidar el orden, el gobernador para cuidar un estado, también para cuidar una ciudad, y también vemos cómo son esas operaciones, son diferentes. Así también son los llamados. Los llamados son irrevocables, como lo dice la palabra en Romanos, son irrevocables, es el llamado. Y nosotros pusimos como ejemplo a Moisés, a David, y pusimos ese ejemplo también en Saulo de Tarso, que viene siendo el apóstol Pablo, que Dios lo llama porque ese instrumento me es para salvación de los gentiles, de los reyes y de Israel santo, aleluya. Específicamente, Él es cuidadoso con nosotros, y le estoy hablando de Jesucristo. Cuando Él levanta los 5 ministerios, cuando Él levanta esos 5 ministerios en Efesios 4:11, Él tuvo cuidado. Él no solamente levantó los 5 ministerios porque a Él se le ocurrió, sino que Él sabía que iban a haber en los últimos tiempos personas que quisieran tomar lugares que no les corresponden. Por eso muchas veces nosotros estamos sin dirección. Y hay una escritura en Proverbios que dice la palabra: sin dirección sabia el pueblo perece. Sin dirección sabia el pueblo perece. ¿Por qué sin dirección sabia el pueblo perece? Mis amados, mis amadas, porque nosotros tenemos que ubicarnos en el lugar que Dios nos ha llamado. Nosotros no podemos escoger el llamado es irrevocable, el llamado ya Él lo depositó en ti y en mí, pero tenemos que saber diferenciar cuál es nuestro llamado y operar bajo el llamado, y haciendo eso, santo, aleluya, y haciendo eso, nosotros vamos a tener el respaldo de Dios. Nosotros vamos a tener esa manifestación cuando tú des la palabra, cuando tú hables al pueblo, el pueblo va a recibir la palabra y va a ser de edificación. Y va a ser una palabra de vida, no de muerte. Por eso muchas de las veces cuando nosotros no sabemos distinguir, cuando nosotros no sabemos el llamado, podemos adjudicarnos muchos llamados.
Podemos decir, sí, yo soy profeta, yo soy pastor, yo soy evangelista, pero la palabra del Señor claramente lo dice. Cuando Él levantó los 5 ministerios, Él especificó. Y como lo dice aquí, dice la palabra en 1 Corintios 12:28, a unos puso Dios en la iglesia. ¿A dónde los puso? En la iglesia. Primero apóstoles, segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros. Amén. Los que hacen milagros y los dones de sanidades y los que ayudan en la administración. Amén, santo, aleluya. También los que hablan en lenguas, bendito Dios, aleluya. Y sabemos claramente que cuando Dios da esos 9 dones, amén, y una de las cosas que Dios ponía en mi corazón cuando yo estaba estudiando esta segunda parte que les estoy terminando ya de compartir para entrar a la tercera parte, el punto número 3, lo que Dios me dejaba saber claramente que nosotros tenemos que tener los frutos del Espíritu. Tenemos que tener frutos del Espíritu para nosotros poder operar en los 9 dones. Si no hay frutos del Espíritu, nosotros no podemos operar. Si no hay frutos del Espíritu, amén, si no hay frutos del Espíritu, no podemos operar nosotros en los 9 dones. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no podemos operar en los 9 dones si no hay fruto? Porque el fruto es el que da. El fruto tuyo y mío son los que dan el avance para que tú puedas operar. Santo, aleluya, una vez más. Si no hay fruto del Espíritu, no puedes operar en los dones. ¿Por qué, profeta? ¿Por qué no voy a poder operar en los dones? Porque primero tienen que haber frutos del Espíritu para que tú puedas operar en los dones. Si tú no tienes los frutos del Espíritu, no vas a poder operar en los dones. Aunque estén los dones, aunque se haya depositado un don en ti, no vas a poder operar. ¿Por qué? Porque tiene que haber fruto primero. Tienen que haber frutos del Espíritu para que tú puedas operar en los dones del Espíritu. Entramos al punto ya número 3 para ir avanzando. Los resultados si lo haces bajo la guianza del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los resultados que tú y yo vamos a tener si nosotros lo hacemos bajo la guianza del Espíritu Santo? Miren lo que dice Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nosotros no podemos decir yo soy tal persona. Claro, el Señor claramente lo dice en Efesios 4:11 que Él dejó a los 5 ministerios. Pero ¿para qué son los 5 ministerios? Los 5 ministerios son para provecho, son para edificación, son para levantar, son para plantar, son para que estos vástagos, estas ramas fructifiquen, produzcan, santo, aleluya. ¿Y cómo se va a hacer? Cuando nosotros operamos bajo el llamado y nosotros entendemos el llamado. Tenemos que operar bajo el llamado, pero entendiendo nuestro llamado. ¿Cómo entiendo yo el llamado? Siendo guiado por el Espíritu Santo. Por eso Romanos 8:14 dice, 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando ores, lo harás bajo la voluntad de Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo y a través de tu Espíritu Santo, aquí estoy, heme aquí, así como le dijo Moisés. Heme aquí, así como le dijo Samuel. Heme aquí, como le dijo también David. ¿Cuántas veces tú, cuando has estado orando al Señor, has orado, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que se haga tu voluntad? ¿Cuántas veces tú le has dicho, Señor, aquí estoy, muéstrame tu gloria, muéstrame en qué lugar yo debo de estar, para yo no cometer errores, para no estar yo moviéndome en una área de que no se me ha sido asignada, en una área que no se me ha sido dada? Porque si ese don, ese llamado que Dios te ha dado, que es un don adquirido, es el don adquirido. ¿Por qué? Porque por gracia a través de Jesucristo se levantó, porque dice, Él dio a hacer. Cuando Él dice la palabra, Él dio a hacer, Él está diciendo que Él levantó para provecho.
Él levantó para que nosotros seamos edificados y establecidos. ¿Cómo nosotros vamos a ser edificados y establecidos? Nosotros tenemos que tener ese conocimiento pleno de la palabra. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Cuando hay guianza del Espíritu Santo, no hay error. Cuando hay guianza del Espíritu Santo, no hay error. Porque el Espíritu Santo es infalible. En Él no hay error. En Él no hay variación de sombra. Él no pensó ahora levantarte como apóstol. Él no pensó levantarte como profeta, como evangelista, como pastor y como maestro y decirte ya no, porque los dones son irrevocables. Cuando Dios te llama, Dios te prepara. Cuando Dios te llama, Dios te prepara, Dios te equipa y Dios te envía. Escuche bien la palabra. Cuando Dios te levanta con un llamado, Dios te prepara, te equipa y te envía. Te prepara, te equipa y te envía. ¿Bajo el respaldo de quién? ¿Bajo la guianza de quién? Bajo la guianza del Espíritu Santo. Y tú vas a empezar a entender que es mejor enfocarte. Es mejor enfocarte en tu llamado. Es mejor operar en tu llamado que querer operar en los 5 ministerios cuando a lo mejor tu llamado solo ha sido un don que Dios ha depositado en ti. No podemos decir nosotros, yo voy a dar una palabra de profecía y yo soy profeta. Porque ¿qué diferencia hay, profeta? ¿Qué diferencia hay entre la profecía y la palabra profética? Hay una diferencia grande, mis amados. Hay una diferencia grande entre la profecía y el don de profecía y la palabra profética. Mira lo que dice, el espíritu de profecía, al nivel más básico de profecía se le conoce como el espíritu de profecía. Y escuchó bien, espíritu de profecía. Cuando adoras a Dios en espíritu y en verdad, el espíritu de profecía se manifiesta en medio de nosotros y cualquier creyente puede rendirse ante este espíritu de profecía diciendo palabra del Señor. El Señor quiere levantar a un pueblo. El Señor quiere levantar a un pueblo y ya lo levantó. Ahí estás tú, ahí estoy yo, ya nos levantó el Señor. Porque dice que Él nos llamó. Pero también en nuestro llamado nosotros tenemos que saber diferenciar cuál es la palabra profética. El profeta profetiza. El don de profecía solo se da a la profecía. Es una profecía, es algo profesado. Es un espíritu que entra a través de alabar a Dios, a través de ministrar a Dios y a través de esos dones. Donde entre los 9 dones nosotros encontramos el don de profecía. Pero ¿quién es el que da la palabra de profecía? ¿Quién da la palabra de profecía? Una persona que se le ha depositado un don, un espíritu, un don de profecía. Y puede dar profecía porque está lleno del Espíritu Santo. Más sin embargo, si tú eres profeta, tú vas a profetizar. Tú vas a dar lo que de gracia Dios te ha dado y vas a funcionar a nivel de profeta. Tú vas a funcionar a nivel de profeta. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace la palabra? ¿Qué es lo que hace la palabra? Es enviada y también es ejecutada para lo que fue enviada. Es soltada la palabra y causa efecto. ¿Cuáles son la diferencia? ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que la palabra profética exhorta, la palabra profética edifica, la palabra profética consuela, porque el Espíritu Santo no te va a avergonzar. El Espíritu Santo, si tú has cometido un error, Él te va a levantar. Cuando un profeta viene y te da una palabra profética, esa muerte espiritual que había en ti se remueve, esa muerte espiritual que había en ti se va y tú recibes una palabra de vida, una palabra de consuelo. Santo, aleluya. Si nosotros vemos que alguien está en un lugar y no tiene el llamado de profeta,
y quiere levantarse diciendo que es profeta y va a querer profetizar, nosotros tenemos que cernir, tenemos que pasar por ese cernidor espiritual. Nosotros tenemos que pesar la profecía, tenemos que pesar la palabra, de qué fuente viene la palabra. Déjeme decirle que en muchos lugares y en muchos ministerios e iglesias se mueven espíritus contrarios a lo que es la palabra de profecía y a la palabra profética. ¿Por qué viene confusión? Porque viene un espíritu de adivinación infiltrado por un espíritu jezabélico y viene y toma la mente de la persona, y ya la persona no lo está haciendo por fuente del Espíritu Santo ni por guianza del Espíritu Santo, sino lo está haciendo por una manipulación de adivinación, por un espíritu jezabélico que tomó su mente y empezó a decir. Porque el primer error que se comete es cuando nosotros queremos operar en un llamado que no está asignado para nosotros. ¿Cuál es la asignación del llamado? Irrevocable. ¿Cuál es la asignación? Tú vas a poder operar y vas a tener respaldo. Tú vas a operar y vas a tener respaldo. Va a haber efecto. Lo que tú le digas a una persona va a haber efecto. Lo que tú compartas, lo que tú des a una persona va a tener efecto. ¿Cómo va a tener efecto? Porque las palabras que vienen de parte de Dios traen vida, no muerte. Cuando una palabra te traiga confusión, cuando una palabra te traiga desánimo, cuando una palabra te traiga a ti incomodidad, esa palabra no viene de Dios. Esa palabra viene de otras fuentes menos de Dios. Cuando viene la palabra de Dios, la palabra edifica, la palabra exhorta y la palabra consuela cuando viene por parte de palabra profética que es dada por un profeta. ¿Qué es la palabra de profecía? La palabra de profecía se da. Y me puede preguntar, ¿el que da palabra de profecía puede dar palabra de profecía en todo lugar? La palabra del Señor nos dice en Primera de Corintios, que solamente es dada la palabra dentro de la reunión de la iglesia. Fuera de la iglesia no puede alguien dar una palabra de profecía. Más sin embargo, el profeta sí tiene, a través del llamado del profeta, del apóstol, puede dar una palabra de profecía, y esta palabra va a traer vida, va a traer ánimo y va a traer ese resultado por la cual fue soltada la palabra. Suelta la palabra, es enviada y es ejecutada para lo que fue enviada. Y esta palabra, aún a través aquí de las redes sociales, ahí donde estamos ministrando, sabemos que si somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios y vamos a soltar una palabra, y esta palabra va a traer edificación, y esta palabra va a traer consolación y exhortación al pueblo. ¿Para qué fueron levantados los 5 ministerios? Fueron levantados para el crecimiento de la iglesia, para que fuera edificado el ministerio. ¿Cómo se va a edificar un ministerio si nosotros estamos todavía en duda? Por eso, una vez más, le traigo la palabra de Proverbio. Dice la palabra que sin profecía el pueblo perece. Sin profecía el pueblo perece. ¿Por qué? Porque por eso es la reunión. Creo que el Señor nos ha traído mensajes acerca de la reunión y dice cuán bueno y cuán deleitoso es habitar los hermanos juntos. Y allí en la reunión es cuando nosotros vamos a recibir esa palabra, cuando nosotros vamos a recibir esa dirección del Espíritu Santo. Primera de Corintios 14, 28, 32 aquí, y vamos a meditar. Amén. Porque una de las cosas que nosotros como ministerio y como iglesia tenemos que tener muy en claro, nosotros tenemos que tener un protocolo. ¿Qué es protocolo, profeta, pastora? ¿Qué es protocolo? Un protocolo es algo que se establece en la iglesia. ¿Para qué? Para sanidad de la iglesia, para sanidad del ministerio. Un protocolo. El protocolo, ¿para qué se levanta en un ministerio, en una iglesia? Se levanta un protocolo para que haya sanidad. Para que no cualquiera venga y se levante queriendo dar una palabra cuando no hay un llamado, cuando todavía no se le ha dado ese espíritu, ese don de profecía, y quieren dar palabra, y las palabras son palabras que van para allá y para acá, pero no tienen fundamento.
¿Cuál es la palabra profética más segura? Es la palabra de verdad que viene a través de la revelación del Espíritu Santo. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís cada uno de nosotros, ¿qué tiene que hacer cada uno de nosotros cuando nos reunimos? Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 14, 28 al 32. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de nosotros tiene salmo, cada uno tiene doctrina, cada uno tiene lengua, cada uno tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación del cuerpo de Cristo. Todo lo tenemos que hacer bajo un orden. Por eso el protocolo en una iglesia es muy importante. Nosotros, como una iglesia apostólica y profética, nosotros tenemos un protocolo profético. Nosotros tenemos 2 o 3 más profetas, que ellos son los que están confirmando la palabra, discerniendo la palabra, pidiéndole dirección al Espíritu Santo para ver si esta palabra viene de Dios o viene de una fuente que no es de Dios. Porque, como vuelvo y se lo repito, muchas de las palabras que vienen tienen que traer una sola fuente: exhortación. Tienen que traer consuelo, exhortación, consuelo, edificación, exhortación, consuelo. Santo, aleluya. Y dice, porque cuando hay un protocolo en un ministerio, nosotros podemos ver, nosotros podemos pesar la palabra, de qué fuente viene la palabra, de qué fuente salió esta palabra. Porque la palabra profética viene acompañada de la palabra. Usted ve el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento sellado. Todos los profetas del Antiguo Testamento no invalidaron nada de lo que se escribió en el Nuevo Testamento. Los profetas del Nuevo Testamento escribieron tal. Isaías lo dijo. David lo dijo a través de los salmos, lo dijo Jeremías, lo dijo Miqueas, y así sucesivamente. Ellos van enfocados. ¿Por qué? Porque hay un orden. Cuando hay un protocolo, nosotros tenemos un orden. Una vez más se lo digo, sin dirección sabia el pueblo perece. Sin dirección sabia el pueblo va a perecer. Pero en esta tarde vemos los resultados si lo haces bajo la guianza del Espíritu Santo. Si nosotros lo hacemos bajo la guianza del Espíritu Santo, nosotros vamos a ir de avance en avance, de victoria en victoria, y vamos a ir aprendiendo que no es por nuestra fuerza, no es por el poder de nosotros, sino por el poder del Espíritu Santo que fue dejado para capacitar a su pueblo, para instruir a su pueblo, para edificar a su pueblo y para llevarnos a otros nuevos niveles de gloria. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Verdadero. Santo, aleluya. Él no es un Dios de confusión. Él es un Dios de paz. Él es un Dios de verdad. Él es un Dios que no miente. Santo, aleluya. Compartimos bajo el tema Conoce tu llamado. Tocamos 3 puntos. El llamado es irrevocable. Primer punto. Segundo punto, operando en tu llamado. Y vimos los textos bíblicos. Tercero, el resultado si lo haces bajo la guianza del Espíritu Santo. Esperamos que esta enseñanza haya traído respuestas a usted. Que usted empiece a orarle al Señor con sus propias palabras y le empiece a decir: Señor, no había entendido que voy a tener más respaldo, más eficacia en lo que yo haga cuando yo empiece a pedirle al Señor cuál es mi llamado, y bajo ese llamado yo voy a empezar a dar las palabras que tú me das, atando todo pensamiento y llevándolo cautivo a la obediencia de Jesucristo, toda distracción, manipulación, toda humanidad y todo lo que venga a estorbar para que una palabra sea filtrada y sea pesada por el Espíritu Santo a través de tus miembros, de tus siervos que tú has levantado, Señor,
y pueda ser una palabra que edifique, que consuele y que exhorte. Una palabra que edifica, que consuela y que exhorta. Esa palabra queremos en estos tiempos difíciles que estamos pasando, Señor. Sabemos que estamos en un reloj profético, sabemos que estamos en tiempos determinados proféticos, tiempos en los cuales nosotros vemos cómo se ha levantado, Padre Santo, muchos, Padre Santo, pero tú, Señor, que levantas a un pueblo, Señor, elegido, la elegida tuya, como iglesia, un cuerpo, Señor, que se necesita mutuamente para hacer una función a través de la guianza del Espíritu Santo, como lo dice Romanos 8:14, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde, bendito Dios. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, loamos tu nombre eternamente y para siempre. Te damos toda la honra y toda la gloria a ti, Señor, porque en ti está el poder. En ti, Señor, está el querer, el hacer conforme a tu voluntad y no la voluntad de nosotros. En esta tarde, Dios mío, hemos entregado tu palabra, lo que tú de gracia nos has dado, de gracia lo hemos compartido con tu pueblo. Padre, te damos gracias porque nosotros cada día vamos siendo entrenados como ese soldado, Padre, que tú entrenas, bendito Dios. Heme aquí, como lo dijo David, Moisés, Padre, aquí estoy, heme aquí, Señor, Padre Santo poderoso, aquí está tu pueblo, Padre, bendícele con bendición allí, tras las redes sociales, Padre, a nivel mundial, donde nos ven a través de las plataformas ahora, Señor, más tarde, Señor amado, en otras plataformas, Dios mío, bendíceles con bendición, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo quede en los corazones guardada y que esta palabra, Señor, traiga como resultado una bendición para cada uno de los que van a escuchar, Padre Santo, tu palabra. Y te damos gracias y te damos honra y gloria. Amén, amén. Amén, hemos terminado, pero vamos a hacer la oración de confesión de fe para aquellas personas que ya estaban esperando este momento para hacer la confesión de fe. Y le voy a pedir que usted levante su mano y repita conmigo y diga: Señor Jesús, sé que soy pecador, sé que he pecado, que he transgredido, que he hecho lo malo delante de tus ojos. En esta hora, Señor, renuncio, me arrepiento de todo pecado y levanto mi mano en señal de rendición y te confieso como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida y otórgame de tu Santo Espíritu. Hazme tu hijo, hazme tu hija, Señor. Y dame, Señor, el sello, ese sello de la redención que es el Espíritu Santo, Padre. Te doy gracias en esta hora, bendito Dios. Amén y amén. Que Dios me les bendiga, que Dios me les prospere en todas las áreas de su vida y que el Señor sea llenando cada día esa vasija y que el Señor sea dando la bendición sobre sus vidas y sobre sus hogares. Amén. Que Dios me les bendiga. Una vez más, somos Iglesia de Cristo Caminando en Fe Inc. aquí en la ciudad de Arlington, Texas. Sus pastores Ricardo López y pastora Iracema López. Bendiciones.